Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí para continuar con las clases sobre coherencia. Eh, Hasta ahora simplemente hemos podido hacer una definición, una aproximación a lo que significa conceptualmente la coherencia textual, así que ahora vamos a intentar profundizar y vamos a trabajar sobre progresión textual. En la clase anterior nos quedó pendiente las clases de coherencia, que las vamos a mencionar ahora. Son las clases de coherencia las propone Van Dijk y él habla de la coherencia en tres tipos de clases. La coherencia local, que ahí probablemente lo vean mejor. Cuando él se refiere a la coherencia local, se refiere a la relación que existe entre las oraciones o partes de oraciones entre sí. Eh, Sería a nivel a nivel microestructural, y son las relaciones de las distintas partes del texto entre sí, a nivel microestructural. Eh, si se quiere, podríamos hacer una analogía con lo que hemos visto en el capítulo anterior, que es cohesión. En cohesión hemos estudiado cuáles son las relaciones que hay entre las partes del texto. Bueno, Van Dijk sostiene que la coherencia se realiza de manera local en esas relaciones. Podríamos decir que es similar a la cohesión, la coherencia local. La coherencia global, el texto como un todo, se refiere a las relaciones semánticas del texto como totalidad, al nivel macroestructural, y son el tema del texto. Bueno, entonces también Van Dijk dice, la coherencia se manifiesta de manera global, a partir de esas pequeñas relaciones que son locales, se genera una macroestructura global. Y por último él dice que la coherencia también tiene que ver con lo pragmático, por eso habla de coherencia pragmática. La coherencia pragmática implica la relación de ese texto con el contexto, y él la ubica en el nivel exterior al texto. Permite reconocer la finalidad del texto y su sentido respecto a la situación. Entonces, nuevamente, digamos, él habla de clases de coherencia, pero quizás sería más fácil entender la coherencia, que sería más fácil entender que la coherencia se manifiesta en estas tres clases simultáneamente. Eh, bueno, hemos hablado de microestructura cuando hablamos de coherencia local, y hemos hablado de macroestructura cuando hablamos de coherencia global, pero no hemos definido a ninguna de las dos. Entonces vamos a hacer una definición, aunque sea aproximación, una primera aproximación a estos conceptos. La microestructura se refiere a la estructura semántica de oraciones o proposiciones y a las relaciones que se dan entre ellas. Se refiere a elementos locales y superficiales. Yo acá he puesto que tiene que ver con la cohesión. Esto no lo dice Van Dijk, sino que podemos hacer a modo de analogía, como he dicho recién, podemos relacionar la microestructura como se refiere a proposiciones jerárquicamente inferiores, como se refiere a proposiciones que son jerárquicamente menores que las macroestructuras. Podemos decir que las microestructuras se relacionan entre sí, ¿no? Y se relacionan entre sí a partir de varios de los recursos que hemos visto en la unidad anterior, de los recursos de cohesión. Entonces, eso en cuanto a la microestructura.
tiene que ver con el sentido que se hace explícito en proposiciones dentro de un texto, y esas proposiciones se van relacionando entre sí. La macroestructura. La macroestructura, dice Van Dijk, es un conjunto de macroproposiciones que describen al texto como un todo. Se refiere al sentido global del texto, y aquí digo yo, tiene que ver con la coherencia. Ahora, cuando analicemos o veamos el tema resúmenes, vamos a ver algunos procedimientos, algunas reglas que propone Van Dijk para acceder a esa macroestructura. Pero de alguna manera podemos pensar, para que esto sea más gráfico, podemos pensar que los textos son como redes en las que se relacionan las microproposiciones entre sí, y esa relación va generando una red, una malla. ¿Se acuerdan que hablábamos de textura en un momento, cuando hablábamos en el capítulo de discurso, texto y contexto? Y cuando hablamos de criterios de textualidad, hablamos de la textura. Esa red que se teje entre las partes del texto y que genera una malla, vuelvo a decir, una especie de todo, eso es la macroestructura. Hablamos de progresión textual cuando analizamos cómo avanza la información dentro de un texto. Me voy a tomar un mate, esperen un segundo. ¿Se acuerdan que uno de los criterios de textualidad era informatividad? Un texto, su razón de ser en general es aportar algo novedoso para su destinatario. Un texto que no nos aporta ningún contenido nuevo, generalmente es un texto poco interesante. Entonces, los textos siempre, los narradores, los escritores, los enunciadores, siempre están lidiando con cómo incorporar la información a esa red de relaciones que son los textos. Entonces, hay un punto de partida que es qué conocimiento suponemos que tiene el destinatario del texto, y en base a eso añadimos información. A mí me pasaba mucho cuando era estudiante, y me he dado cuenta con el tiempo y sobre todo con estas herramientas, que los textos que me resultaban más complejos eran los textos que suponían que yo sabía muchas cosas que en realidad no sabía. Entonces, quizás no era el punto de partida, yo no era el destinatario ideal para esos textos, porque me costaba mucho establecer esas relaciones entre las partes del texto, porque el texto suponía un conocimiento en el destinatario que yo no tenía. Probablemente les pase eso con temas que no manejan, con asignaturas que son totalmente nuevas para ustedes, que les cueste mucho acceder a los textos, que probablemente ahí falta una información que les permita ir incorporando información nueva. Bueno, de eso se trata la progresión. Bueno, traje este afiche, que es un afiche de campaña de la Vidal en Buenos Aires, una candidata de Buenos Aires, supongo que la conocen porque ha formado parte del gobierno de Macri. Y en su afiche de campaña, bueno, pone este eslogan, este es su eslogan: confíen, porque esta vez es en serio. Para entender este afiche de campaña, para entender esta campaña, hacen falta ciertos conocimientos previos, ¿no? No nos vamos a meter aquí, a lo que voy es que supone un punto de partida, ¿no? Hay que saber, hay que conocer la figura de ella, ¿no? Quizás alguno o alguna de ustedes no la conocían. Es difícil porque generalmente en el interior del país, en Tucumán, siempre estamos bastante al tanto de lo que pasa en Buenos Aires, entonces seguramente mínimamente les sonaba, ¿no? Y
También hay que entender o pensar por qué habla de esta vez es en serio. Entonces, en ese sentido hay que conocer la trayectoria política de ella para poder interpretar del todo su campaña. Bueno, obviamente está orientada a gente que vive en Buenos Aires y que conoce la trayectoria política y que conoce su gestión anterior. Ahora, este texto es totalmente distinto a pesar de que está compuesto por el mismo afiche de campaña que acabamos de ver. Entonces aquí también hacen falta otros conocimientos para poder interpretarlo. Hacen falta los conocimientos anteriores, pero también hace falta el conocimiento sobre la vida universitaria o académica, o por lo menos haber vivido esa experiencia mínimamente para que esto sea gracioso. Este meme lo usamos en la clase del año pasado. También se entiende bastante a partir de las mismas imágenes, pero adquiere mucho más valor, mucho más significado si han visto la película, ¿no? Si conocen esas dos escenas que se usan ahí, entonces va a tener mucho más significado, obviamente, y si conocen la experiencia de un examen. Bueno, otro meme. Este es un poquito más complejo quizás. Alberto dice, a partir de mañana tenemos que llevarle nuestro mensaje claro a los vecinos. Este ha salido exactamente el día después de las elecciones, de las últimas elecciones de las PASO. Bueno, después de la derrota del oficialismo, ha salido este meme. También, aquí lo que hace falta saber son varias cosas, ¿no? Para poder interpretar esto de la manera que lo propone el enunciador. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que la coherencia, y esto lo dice Van Dijk, ¿no? Aquí. Él dice, la coherencia solo puede ser asignada completamente dentro de ciertos contextos, por usuarios de una lengua que pertenecen a una misma época y cultura. Esto coincide con nuestros comentarios de antes. Comprendemos un discurso en parte porque entendemos de lo que se trata. Entonces, entendemos que esto se trata de las PASO y entendemos que esto se trata de fracaso, si quieren, en un examen. Esto también. Bueno, y esto se trata de la campaña política de una funcionaria, ex funcionaria del gobierno de Buenos Aires. Y todo esto pasa en Argentina, por lo menos todo lo que hemos hecho referencia política. Entonces, bueno, de alguna manera estamos dentro de ciertas comunidades de interpretación que pueden asignarle un significado a estos textos. Ok, ahora vamos a hablar de algunos conceptos que nos van a servir para poder analizar la progresión temática de los textos, ¿no? Cómo avanza la información. La información entonces, digamos, a nivel microestructural, avanza a partir de una combinación de dos conceptos, que son el tema y el rema. Entonces, aquí simplemente vamos a diferenciar la información conocida, conocida porque se supone que el destinatario la conoce previamente, o conocida porque el enunciador ya la dio en algún momento del texto. Entonces, a partir de ahí pasa a ser información conocida. Entonces, perdón. Entonces vamos a diferenciar información conocida de información nueva, novedosa. Y por eso usamos los conceptos de tema y rema. Tema es la información conocida por el destinatario, o que el enunciador supone conocida, y rema es la información nueva que va aportando esa microestructura. Hablamos de microestructura cuando hablamos de proposiciones,
que articuladas forman un texto. Entonces, a nivel microestructural tenemos tema y rema. Veamos ejemplos. Vieron esta noticia, que es de ayer. Se fugó el ex guardia cárcel tucumano condenado por el crimen de su expareja y su hijo. Se trata de Roberto Rejas. Solicitó a un guardia permiso para ir al baño y escapó. Pese a que estaba condenado a prisión perpetua, estaba alojado en un cuartel de bomberos. Bueno, aquí analizando esto, en realidad todas las proposiciones del texto, podemos ver lo siguiente. Vamos a analizar solamente el cuerpo, o la bajada sería de la noticia. Se trata de Roberto Rejas. Solicitó a un guardia permiso para ir al baño y escapó. Pese a que estaba condenado a prisión perpetua, estaba alojado en un cuartel de bomberos. De la primera proposición, podemos decir lo siguiente. El tema, la información conocida es que se trata de Roberto Rejas. ¿Por qué? Porque aquí ya se la dio. O sea, sabemos que Roberto Rejas es el ex guardia cárcel y sabemos su nombre, ¿no? Entonces, esa es la información que el enunciador ya supone conocida y a esa información conocida le agrega: solicitó a un guardia permiso para ir al baño y escapó. Entonces, en esa primera proposición tenemos una info conocida, una información nueva. En la proposición siguiente dice: pese a que estaba condenado a prisión perpetua. Nos quedemos con esa proposición. Estaba condenado a prisión perpetua. Entonces, ¿quién estaba condenado a prisión perpetua? Bueno, Roberto Rejas. Implícitamente, Roberto Rejas es el sujeto de esa proposición, de esa oración. Y estaba condenado a prisión perpetua sería la información nueva que se agrega. Por último, en la última proposición dice: estaba alojado en un cuartel de bomberos. ¿Quién? Bueno, sigue hablando de Roberto Rejas. Y la info nueva es que estaba alojado en un cuartel de bomberos. Entonces, este texto aporta en 3 proposiciones 3 informaciones nuevas, siempre sobre Roberto Rejas. Esto es simplemente como ejemplo de qué consideramos información conocida y qué consideramos información nueva en las microestructuras. Ahora, lo mismo pasa a nivel macroestructural. Hay un tema conocido o una información conocida y una información nueva. Entonces, la información conocida se llama tópico y la información nueva, la info que agrega el texto, se llama comento. ¿Cómo accedemos a la macroestructura? ¿Cómo llegamos a la macroestructura? Bueno, ahora ya lo vamos a ver cuando analicemos las macroreglas y veamos cómo se hacen los resúmenes, que son las herramientas que propone Van Dijk para llegar a la macroestructura. Pero de alguna manera la macroestructura es eso de lo que se trata el texto, el tema central del texto. Muchas veces eso está sintetizado en el título de varios textos. Y ahora, como vamos a ir analizando tema y rema para determinar cuál es la progresión textual o el tipo de progresión textual, vamos a ver que a partir de la recurrencia de remas, los remas van apareciendo y los remas que son recurrentes implica que son el tema del texto, el tópico del texto. La recurrencia de remas oracionales nos está dando la pauta de que estamos ante el tópico del texto. Entonces, la info conocida, el tópico, perdón, de un texto puede elaborarse a partir de la recurrencia de temas oracionales. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, ¿cuál es la recurrencia del tema aquí? Siempre Roberto Rejas.
aparece como ex guardia cárcel, aparece como Roberto Rejas, y después aparece tácitamente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del sujeto tácito? Bueno, aquí está en las dos últimas oraciones, es un sujeto tácito. Solicitó a un guardia permiso para ir al baño y se escapó. Ahí sabemos que se sigue hablando de Roberto Rejas, aunque no se lo mencione explícitamente. Y en la siguiente proposición también. Entonces, el tema recurrente es Roberto Rejas. Por lo tanto, podemos decir que el tópico de ese texto es Roberto Rejas. Eso pasa con los tópicos. Ahora, el comento viene a ser lo mismo que el rema, pero a nivel macroestructural. Y también lo podemos construir a partir de la recurrencia de remas oracionales. Aquí es generalmente, bueno, es mucho más complejo que aparezcan remas que se repitan, como apareció aquí. Entonces, hay que buscar generalmente un grado mayor de abstracción, hay que buscar una generalización, un concepto que abarque todo lo que se dice en los diferentes remas oracionales para construir el comento. A ver si creo que tengo un ejemplo aquí. Tópico Roberto Rejas, ya lo hemos dicho. Bueno, el comento sería más bien cómo se fugó. Entonces, si nosotros dijéramos cómo se, podría ser los detalles de la fuga de Roberto Rejas, ¿no? Entonces el comento es todo lo que hemos visto recién en los remas, cómo lo podríamos generalizar. Por un lado, solicitó a un guardia permiso para ir al baño, estaba condenado a prisión perpetua, estaba alojado en un cuartel de bomberos. Entonces, quizás el comento, digamos, qué nos dicen estos tres remas y cómo los podemos nuclear, vincular. Podría ser algo así como: no se fugó, sino los detalles de la fuga de Roberto Rejas. O, bueno, sí, creo que ese podría ser el tópico y el comento. Los detalles de la fuga de Roberto Rejas. Ahora vamos a ver un poquito los tipos de progresión. Estos son formas arquetípicas en las que se organiza la información dentro de los textos. Son cosas que ya seguramente vienen usando. O sea, intuitivamente nosotros manejamos algunas de estas formas arquetípicas de organizar la información que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a hablar de tres tipos de progresión entonces. La progresión constante, la progresión en cadena y la progresión hipertemática. Un ejemplo de progresión constante es un poco lo que acabamos de ver cuando hemos analizado este texto de la noticia de Roberto Rejas. Aquí queda claro que Roberto Rejas es siempre el tema de las diferentes microproposiciones. Entonces a eso se refiere con progresión constante. El tema se mantiene constante a lo largo del texto. Y vamos agregando, como en ese caso hemos visto, distintos remas oracionales. Acá hay otro ejemplo. Una montaña es una elevación del suelo de al menos 700 metros desde su base. Se agrupan en sierras o en unidades mayores llamadas cordilleras. No se hunden por el mecanismo de equilibrio de la superficie terrestre o isostasía, fundamentado en el principio de Arquímedes.
Nos quedemos solamente con ese primer párrafo. La montaña es una elevación del suelo de al menos 700 metros desde su base. Aquí el tema, la información conocida que el enunciador supone que conocemos como lectores, es qué es la montaña, que la montaña es ese accidente geográfico, ¿no? Entonces, la información nueva es que tiene que tener por lo menos 700 metros para ser considerado montaña. Ahí tenemos el tema, la montaña, el rema, esto de los 700 metros. En la siguiente oración se agrupan en sierras o en unidades mayores, llamadas cordilleras. Nuevamente está hablando de la montaña, por lo tanto el tema es la montaña. Y por último dice, no se hunden por el mecanismo de equilibrio de la superficie terrestre o isostasía. La montaña sigue siendo el sujeto tácito en esas oraciones, por lo tanto es muy similar al ejemplo anterior. Constante es que se mantiene constante el tema, en este caso la montaña. Aquí está el análisis pormenorizado. Proposición 1, la montaña es una elevación del suelo. Proposición 2, las montañas se agrupan en sierras o en unidades mayores. Proposición 3, de nuevo la montaña, no se hunden por el mecanismo de isostasía. Progresión en cadena. Ojo aquí, generalmente hay muchas veces quienes confunden la progresión de tema constante con la progresión en cadena. Acuérdense siempre de progresión constante. Les decía, acuérdense siempre, cuando hablamos de progresión constante, en el manual también dice progresión de tema constante o continuo. Y por ahí suele pasar que lo confunden con la progresión en cadena. Entonces, ojo con eso, simplemente. ¿Qué es la progresión en cadena? La progresión en cadena es la progresión en la que se van encadenando temas y remas. Sería el rema de una oración, o sea, la información nueva se convierte en el tema de la oración siguiente. O sea, en la oración siguiente se la da como información conocida y se sigue agregando información. Aquí tengo un gráfico que representa esa cadena. No. Bueno, no lo tengo. Entonces, lo veamos en este ejemplo. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que se prorrogó hasta el próximo viernes 6 de septiembre el plazo para que los alumnos del secundario que son beneficiarios del boleto estudiantil gratuito presenten un certificado de regularidad escolar actualizado para seguir accediendo al beneficio durante la segunda mitad del año. El certificado debe ser entregado hasta el viernes en el centro de emisión del boleto estudiantil gratuito, ubicado en calle San Lorenzo al 1200, entre los horarios. En ese horario los estudiantes pueden concurrir directamente al local para hacer el trámite. Para realizarlo no es necesario solicitar turno. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero lo analicemos en detalle. En el primer párrafo, básicamente, que es una sola frase larga, dice: la Municipalidad de San Miguel de Tucumán prorrogó el plazo para que los beneficiarios del boleto estudiantil gratuito presenten un certificado o presenten el certificado de regularidad. Entonces, tema, la municipalidad, el rema es prorrogó el plazo para que se entregue el certificado de regularidad. En la siguiente proposición, que ya está en un párrafo distinto, ¿no? El certificado pasa a ser el tema de la siguiente proposición. Aquí era la municipalidad en el primer párrafo, en el segundo párrafo es el certificado, ya no es constante. Aquí hubo un cambio, el tema cambió, por lo tanto no es constante, y ahí ya pueden advertir que el rema era el certificado que se transforma en tema. Entonces, el certificado debe ser entregado en el centro de emisión de 9 a 13 y de 14 a 18.
intuyo que ese horario va a ser el tema de la oración siguiente. Perfecto. En ese horario, los estudiantes pueden recurrir directamente al local. Bueno, aquí es como se ha ido encadenando la información nueva y la información conocida. A diferencia de la estructura anterior en la que teníamos, si se quiere, pueden imaginarlo así, como un tema, acá, un tema que era, ¿cuál era el tema anterior? La montaña tal cosa, la montaña tal cosa, la montaña tal cosa, la montaña tal cosa, siempre el mismo tema. La estructura de la progresión en cadena es distinta. Es, en este caso, San Miguel de Tucumán, certificado. Certificado, horarios, horarios y así. Y se va armando una cadena. Vamos a la progresión hipertemática. Bueno, les pongo este ejemplo que no se puede reproducir aquí, pero es un video de Paulina Cocina, porque es una forma muy típica de organizar la información, ¿sí? Cuando estamos ante textos explicativos sobre todo, es muy común que se use este tipo de progresión temática. ¿Qué quiere decir la progresión hipertemática? Implica que hay un macro tema, un tema eh, general, fundamental, principal, y a partir de ese tema principal se van encadenando, se van desarrollando distintos subtemas. De ahí la idea de hipertema e hipotema, muy similar a lo que hemos visto cuando hemos visto cohesión, que había, ¿cómo era? Hipónimos, eso, hiperónimos e hipónimos. Bueno, en este caso es la misma estructura, muy similar, nada más que nos referimos a un macro tema y distintos hipotemas que a su vez pueden tener distintos tipos de progresión temática. Y los videos típicos de YouTube, de tips, de, no sé, 10 cosas que no sabía sobre tal cosa, ese tipo de organización es hipertemática. Si quieren lo pueden ver, voy a dejarles el link en la descripción para que lo vean el video completo y puedan seguir este análisis. Así que si quieren pueden pausar aquí, se van a ver el video, aunque sea lo ven rápido, cosa de que lo puedan analizar en el segundo ya. Bueno, aquí ella propone 5 cenas listas en bolsitas, creo que les llama así en el título, pero propone 5 recetas. Entonces, ese sería el hipertema, las 5 recetas que propone Paulina, y los hipotemas serían cada una de las recetas, ¿no? El desarrollo de cómo se va haciendo cada una de las recetas. Hipotema 1 es el cerdo con salsa de soja. El rema 1 sobre el cerdo con salsa de soja sería toda la explicación de cuáles son los ingredientes que van y todo lo que ella le pone. El hipotema 2 es el cerdo agridulce con barbacoa. El hipotema 3 es el pollo al curry. El hipotema 4 es no sé qué otra receta y la quinta igual. Entonces aquí la estructura es parecida, podríamos decir, a la de la progresión constante, pero no es, es un nivel más abstracto, un nivel mayor de abstracción. Y a su vez cada hipotema puede tener distintos tipos de progresión. Como les decía, por ejemplo, puede haber un hipotema que sea de progresión constante, pero puede haber otro hipotema que a su vez se divida en más hipotemas. Entonces, en general, de todas maneras, lo que hacemos cuando vemos y analizamos progresión en los textos es buscar textos que tengan estructuras más o menos claras que se correspondan con estos arquetipos que estamos planteando. Entonces, estén atentos y atentas, sobre todo cuando aparecen títulos y después subtítulos. Esa es una manera de marcar este tipo de estructura. Ahí pueden advertir que están ante un texto de progresión hipertemática.
Bueno, vamos a dejar el tema resumen para la próxima, así hacemos clases no tan largas. ¿Ah? Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, ya saben que tienen los horarios de cada docente y pueden también dejar comentarios en los videos y nos vemos.